Futuro sustentable. Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quédate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí. Muy buenos días. Bienvenidos a Futuro Sustentable. Como todos los lunes te damos la bienvenida a las 12 del mediodía en este, podemos decir, medio nublado, medio soleado mediodía en Buenos Aires. Sí, porque está saliendo el sol a veces de a ratitos y ya tenemos una temperatura muy agradable de 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y te decimos muy buen día porque hay que seguir cuidándose en esta cuarentena responsable donde seguimos aislados y seguimos cuidándonos. Hoy es el día número 88 del confinamiento. La verdad que la ciudad y la provincia de Buenos Aires por estas horas se van a reunir con Ginés González para evaluar cambios en la cuarentena. Aparentemente lo que hace mucho ruido es la cantidad de transporte circulando entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Así que veremos qué pasa con esta cuarentena responsable que aparentemente, por lo que se dice, se extendería al 12 de julio. Y como siempre te digo, con cuidado y distanciamiento social si salís a la calle. Te cuento que al día de hoy hay 31.577 infectados, 842 son los fallecidos y el porcentaje entre mujeres y varones ya casi está equiparado. Hay 49,6% de mujeres afectadas contra el 50,4% de varones afectados. Y un dato importante, que ya hay casi 10.000 personas de alta. El número exacto son 9.891 personas dadas de alta de este COVID-19. Por otra parte, en la región Brasil sigue con la mayor cantidad de contagios, ya llega a los 867.000 contagios, siendo el país más afectado del mundo. Después, durante el programa te vamos a contar qué pasó a nivel ambiente, porque Cabandier sobrevoló el delta del río Paraná, que fue afectado por quema de pastizales, y lo declaró zona crítica. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo Acumar exceptuó a 2 actividades. También vamos a hablar de un tema en instantes muy importante, la recategorización de la industria en la provincia de Buenos Aires a nivel ambiental. Te vamos a contar qué pasa y qué va a pasar con esa nueva recategorización. Así que todo esto lo vas a tener, como siempre, de 12 a 14, con quien te habla Pablo Gago en la conducción, en la columna de energía y minería Sabrina Pont, en la columna de ambiente Claudia Villanueva y en la columna de sustentabilidad la querida Patricia Marino. Y como siempre, para que esto pueda salir al aire desde casa, en la operación técnica hay que agradecerle mucho a Javier Martínez y a Delfina Gago, que nos están ayudando con la conexión, tanto en estudios como en casa. Y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4325-1220, vía Twitter, @FSustentable, @Ecomedios1220, y nos podés seguir también en YouTube, Ecomedios1220, y en ecomedios.com por internet. Javi, llévatelo, vamos a una pequeña pausa. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación.
Si tenés que salir, usa tapaboca. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar. Auspicia este espacio de conciencia social Prudential. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar. Buenos Aires, la verdad que una temperatura agradable, 12 grados, y vamos a hablar justamente de temperatura porque la que va a aportar la temperatura al aire va a ser la doctora Claudia Villanueva, nuestra columnista de medio ambiente, porque acá estamos bien con 12 grados, pero hay calentamiento global. ¿Qué pasa con el cambio climático? Claudita, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Sí, en realidad el cambio climático, explicarlo ya es como una obviedad. Lo que sí, la novedad es que en estos últimos días
Vos sabés que la pandemia también impactó en las tareas de estudios de campos que se hacen en el Ártico, donde comienzan las campañas en verano para que los científicos vayan y hagan mediciones. Bueno, a raíz del coronavirus estas campañas fueron suspendidas. Pero hay un lugar al norte de Moscú, a unos aproximadamente 1.400 kilómetros de Moscú, que es Nizhyan-Yapesha, en donde se toman, esto está, para que la gente se oriente, está sobre el Golfo del Mar de Barents, ¿sí? Que es el mar nórdico, el más al norte de Rusia. Entonces, estas mediciones sobre las variaciones del clima o variaciones de la temperatura, en realidad, se hacen en este punto que es uno de los puntos más fríos. Hay dos puntos, los más extremos fríos en Rusia, uno es este y otro es más hacia el este, ¿no? Llegando al Océano Pacífico. Lo que ocurrió fue que en mayo se dio la medición, el rango más cálido de la historia del Ártico, ¿sí? Con temperaturas que subieron 10 grados centígrados por encima de la media en Siberia. Esto, bueno, la información la está suministrando el sistema de cambio climático denominado Copérnico. Vos sabés que Copérnico es un sistema por el cual es una base de datos mundial de suma relevancia que usuarios científicos, consultores planificadores, responsables políticos, medios de comunicación, toman la información sobre esta plataforma que hace controles de distintas variables del clima de manera permanente y con una seriedad científica destacable. Esta información la provee entonces el Servicio de Cambio Climático de Copérnico, y estos 10 grados centígrados por encima de la media son los que alertan, porque el rango que se está tomando es de 1981 al 2010, y en el 2010 se comenzó a dar lo que se conoce como la ruptura temprana de las plataformas del Ártico. ¿Esto qué quiere decir? Siempre hay un proceso de hielo y deshielo, de ruptura de zonas francas de hielo que contra los bordes de los océanos o de los mares, cuando no llegan a congelarse, bueno, se rompen por la variación de las estaciones. En este caso se dio que la variación de la estación, digamos, no fue la habitual y se comenzaron a romper más tempranamente, y esto trae algunas consecuencias muy grandes, muy inmediatas. Bueno, entonces... La verdad, Claudia, ahí tengo un paréntesis, porque la verdad 10 grados es muchísimo. En la media es muchísimo. Porque siempre que hablamos de cambio climático, cuando hablamos de reuniones, hablamos de 1,5 grados, 2 grados, y eso se dice que el mundo no lo puede soportar. Hay que entender que acá son 10 grados la diferencia. Claro, pero acá hay que hacer una aclaración. Los 2 grados y medio que se miden es a nivel global. Lo que habla el Pacto de París es a nivel global. O sea, se toman todas las mediciones y se hace una media global. Acá lo que estamos hablando es que estos 10 grados se produjeron en el aumento entre 1981 y 2010. De ahí en adelante se hace la medición, y en mayo, en esta región de Nizhyan-Yapesha, ocurrió que se dio una variación muy por sobre lo previsible, que son estos 10 grados. Esto no quiere decir que sea permanente, sino que es como un pico, digamos, de calor, y también es importante destacar que el cambio climático tiene un efecto global, pero en este caso hay una cuestión puntual que está, o mejor dicho, perdón, dos cuestiones puntuales que están influyendo en que este resultado sea el que acabamos de mencionar. Primero, que las olas de calor fueron producidas porque las últimas, digamos, a ver, vos recordás cuando el año pasado Australia fue víctima de los incendios forestales. Esos incendios forestales en realidad ocurrieron en simultáneo. El de Australia fue muy notable, muy destacado, tuvo mucha prensa, pero hubieron otros focos de incendios forestales no menos importantes y no tan trascendentes desde el punto de vista de la información, y uno de los cuales fue el norte de Rusia. Entonces, esa ola de incendio que se comió crudo, literalmente, bosques enteros en el norte de Rusia, generan un calor que se mantiene en esa región del mundo y que contribuyó a que en este punto de medición haya esta variable tan importante. Y además, digamos, como segunda razón, es el aceleramiento derretido de las capas de hielo de Groenlandia, que ya se está viendo, analizando y tomando mediciones de hace bastante tiempo, por lo menos más de 10 años, que ocurrió en el 2019. Se produjo un fenómeno muy especial en este derretimiento de la superficie de las capas de hielo de Groenlandia, por el cual se midió el 40% del total del nivel del mar en aumento promedio producido por estos derretimientos. Entonces, fíjate vos el impacto, ¿no?
al subir, digamos, al bajar la capa de hielo de Groenlandia, baja el frío global, ¿sí? Al bajar el frío global de la región, permite que se incremente esta medición que decimos en mayo en Ninella-Percha. Entonces, son dos factores, pero en realidad son factores todos globales. Ahora, ¿qué ocurre? Para recapitular, este aumento, digamos, de temperatura contribuye al cambio climático claramente con todas las consecuencias que ya las conocemos, pero además contribuye a que el derretimiento sostenido de las capas de hielo vayan a drenar el agua de los árticos al mar y por lo tanto se salinice más el agua y se pierda reservas de agua, digamos, no salobre o agua potable, no potable, pero sí agua dulce. Y lo segundo es que ya hay un tema que se ha evaluado hace no mucho, que es el derretimiento de estas capas, pero no ya en los árticos, sino en las zonas, lo que se llaman los permafrost, o sea, las zonas periglaciares, ¿sí? Donde es tierra congelada, no hielo, sino tierra congelada. Ese permafrost es la tapa, el tapón de sostén de las reservas de gas natural, de manera tal de que si se derriten, lo que se emite es gas permanentemente a la atmósfera, que claramente contribuye aún más al cambio climático. O sea, estos dos factores son prácticamente los dos impactos más relevantes. Yo te diría, como conclusiones, y esto es una conclusión absolutamente personal, lo podemos guardar en una cajita y vemos qué pasa en un par de años. Yo creo que los líderes mundiales no es que no quieren hacer modificaciones tendientes a la mejora de esto y a prevenir y a minimizar el impacto de los cambios climáticos. Yo creo que no saben. No saben cómo hacerlo, ¿sí? No se sabe cómo poder subsanar esto. Creo que es un tema de no saber el know-how, ¿sí? Segundo, que difícilmente vamos a poder, esto es una conclusión también, reitero personal, difícilmente vamos a poder cambiar este proceso, que si bien es antropogénico, hay una inercia de la naturaleza. De hecho, los planetas mutan y cambian permanentemente sus estadios, digamos. Es propio de la maduración del ciclo también. Exactamente. Y por tercero y última conclusión, yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse o perecer, digamos. Me estoy muy darwiniana últimamente, pero no tanto es que cambiemos, digamos, las situaciones de la naturaleza porque no sabemos cómo, sino que vamos a tener que adaptarnos a eso. O sea, cambiar nosotros, nuestra manera de vivir. Por ejemplo, el gran cambio que tenemos hoy. Estamos viviendo de otra manera, ¿sí? ¿Podemos hacer esto o podremos hacer otras cosas seguramente? Pero justamente ahí metiste el dedo en la llaga porque mientras vos hablabas y te dejaba desarrollar la idea, se me venía a la cabeza esto, que vos decías, los líderes mundiales no saben cómo hacer. Y me parece que llevándolo al paralelo del COVID-19 pasó lo mismo. No saben qué hacer con el COVID y tampoco escucharon a los científicos, que de vuelta se ponen en escena. Porque justamente con este tema, los científicos, los técnicos, vienen poniéndolo en el tapete varios años en reuniones, en cumbres climáticas, en workshops, congresos científicos que se te ocurran ambientalmente, vienen diciendo, señores, el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático, hay que empezar a, yo lo voy a decir en castellano, hoy que es feriado, a darle bola, ¿sí? Y la verdad que nadie escuchó a estos técnicos, nadie escuchó a estos científicos, y hoy no tienen herramientas para poder solucionar esta problemática. Entonces, es el mismo paralelo. Es un tema pasa lo mismo con COVID que pasa lo mismo con cambio climático. No hay soluciones porque los líderes mundiales no la ven, ¿no? Hay que hacer un distingo porque si la gente escucha así la noticia directa y no se analiza bien, se puede malinterpretar. No es que no quieran, ya que puede haber grupos de interés que no estén interesados en que estas cosas cambien, pero eso es harina de otro costal. No es que no sepan, o sea, quizá hay tecnología y la ciencia está diciendo desde hace mucho tiempo qué es lo que hay que cambiar. Yo creo que no pueden y no saben cómo hacerlo, no saben trasladar la idea que la ciencia te provee y plasmarla realmente en la realidad, en la cotidianidad, en medidas conducentes. No saben cómo hacerlo. A ver, si yo te digo, vos sos líder de Rusia, y yo te digo, mirá,
todo el territorio inmenso que tenés en el norte de tu país, que es el permafrost, se está derritiendo y esto está emanando gas permanentemente, explícame vos qué medida tomarías, cómo lo haces técnicamente. Sí, llamás a todos los científicos, a todos los conocedores de emisiones gaseosas, a todo lo que vos quieras, pero ¿cómo haces? Esto es un proceso natural que ya, no quiero decirlo así porque suena muy feo, pero es casi irreversible. Lo que hay que hacer es adaptarse. Totalmente de acuerdo contigo que hay que adaptarse, pero yo te entiendo desde la parte técnica y aparte vos sos especialista en el tema, que tal vez no entiendan o no tengan la herramienta o llegaron tarde a este tipo de decisiones. Pero sí yo me hago una pregunta en voz alta y hablamos de líderes mundiales importantes y no tienen el concepto del medio ambiente dentro de su discurso, dentro de su plataforma, y yo, mientras vos Javier, dar aire ahí nuevamente. Sí, bueno, hubo una mala pasada que tocó hoy la tecnología, se ha cortado la conexión y hemos vuelto. Y yo te decía, Claudia, que mientras vos hablabas y hablabas de los líderes políticos, mi cabeza estaba tratando de encontrar algún líder ambiental, algún líder que vos recuerdes a nivel mundial que digas, ¿qué secretario de Medio Ambiente, qué ministro de Medio Ambiente tiene tal país? Hay muy poco. Bueno, tuvimos en Estados Unidos Al Gore en su momento. Tenemos algunos líderes en el norte, en Noruega, en Suecia, que quizá no tienen tanto protagonismo, pero están seriamente comprometidos. Finlandia, los países nórdicos por lo general están más comprometidos en líneas generales, ¿sí? Yo creo que hay que empezar a tomar, como quien dice, el toro por el asta y empezar a entender esto. Y sí comparto con vos que hay una nueva normalidad, hay que adaptarse a estos tiempos que vivimos, tanto a nivel sanitario, que el COVID ya nos puso, digamos, como quien dice, la zanahoria para empezar a seguir el objetivo, pero a nivel ambiental entender también que hay que empezar a adaptarse y a entender que no hay marcha atrás en esto. Vos sí, y focalizándonos en del cambio abrupto que el COVID nos impone, son 3 ejes: el ambiental, el sanitario y el alimenticio. Si bien los 3 forman parte casi uno con el otro de la interacción, como hablan de los ODS, que tienen interactuaciones, los 17 ODS, pero la salud, la alimentación y el cambio, o el ambiente, en realidad las condiciones ambientales, son 3 patas de una misma estructura, que es la estructura de la supervivencia del hombre. Lo digo en términos universales, por favor, quiero aclarar. Pero el COVID nos puso como más enfrente de esta situación
raramente asible en esta modernidad para que los líderes puedan tomar decisiones. Claramente nos va a pasar por arriba a algunos sectores. Va a haber gente que va a morir de COVID, va a haber gente que va a morir de hambre a raíz del COVID y va a haber gente que va a morir en función de las inequidades ambientales, que también conviene decir y aclarar que eran inequidades preexistentes, ¿no? O sea, no es que son todas atribuibles a la pandemia. COVID puso todo sobre la mesa. A ver, todo era preexistente, todo existía. Lo que sí el COVID nos pone todo sobre la mesa y sí hay un dato que para mí es muy particular. Nos pone a todos en igualdad. Bueno, ahí yo discrepo un poco porque no estamos todos en igualdad de posiciones frente al COVID. La verdad que si yo digo que estoy en malas circunstancias sería injusta. Comparado, tengo una casa, tengo agua potable, tengo acceso a la medicina, tengo comida. Hay quienes no. Lo quise decir desde el lado que todos no sabemos cómo solucionarlo. Ningún país del mundo, por más que tenga la mejor estructura sanitaria o por más que tenga el mejor líder político, lo pudo solucionar. A eso me refería. Me refería a que hay una igualdad en el desconocimiento, en la poca certidumbre. En la falta de estrategia, en el saber la estrategia, tal cual. Que nadie sabe dónde está parado. A eso me refería cuando digo totalmente. Igualdad. Y me parece que en eso, a nivel climático, también pasa lo mismo. Hay una cierta igualdad. Totalmente. Y eso bajado a las empresas, que me parece que es un factor que tenemos que no descuidar, sobre todo en el ámbito de nuestro programa que apunta a que las empresas tomen conciencia también y muchas que ya trabajan en temas ambientales, bueno, se comprometan aún más, es que también hay una suerte de igualdad en los términos en los que vos los expresás, de empresas que hoy, digamos, no tienen más herramientas que las que tenían antes, pero sí tienen más problemas, ¿sí? Entonces, porque el COVID les impone y el cambio climático les impone nuevos desafíos que también va a tener que adaptarse. Y para esto yo hago un mea culpa desde el punto de vista del derecho. El derecho laboral va a tener que también readecuar sus principios y sus conceptos a la luz de las cuestiones ambientales. El derecho empresarial también lo va a tener que hacer, ¿sí? Hay algunos principios ambientales que se fueron introduciendo y fueron cambiando incluso hasta la posición que tenía la Corte Suprema de Justicia en algunos temas, o las cortes o las Supremas Cortes Provinciales. O sea, la evolución de la jurisprudencia en distintos temas que atañen a la empresa, el sector petrolero, el sector comunicaciones, etcétera, o la planificación urbana, los desarrollos urbanísticos, se vieron atravesados por principios ambientales. Bueno, yo creo que esta tendencia va a seguir ocurriendo y las cuestiones que hoy manifiesta el COVID, que nos pone sobre la mesa, que impactan sobre las empresas, sobre el aspecto laboral de las empresas, sobre el aspecto comercial de las empresas, yo creo que el derecho laboral, el derecho empresario va a tener que rever y empezar también a ser permeable a estas líneas transversales que las cuestiones de la salud, de la alimentación, del medio ambiente, del cambio climático nos están afectando. No sé si soy clara en esto de que vamos a tener que tener una capacidad de ser permeables a nuevos principios y a nuevos posicionamientos. Eso es adaptarse, claramente. Justamente, y me tiraste pie para el tema que viene post pausa, porque vamos a hablar de justamente cómo la radicación industrial en el territorio de la provincia de Buenos Aires se encuentra regulada y cuáles son los cambios, Claudi, que la verdad hay que ir, como vos decías, adaptando todo lo que hay a nivel ambiental en legislación y en radicación. Así que, Claudita, beso grande y a descansar que hoy es feriado. Gracias, un abrazo, chao. Y era la doctora Claudia Villanueva, nuestra columnista de ambiente, que nos contaba toda la problemática que se viene a nivel mundial con cambio climático, con calentamiento global, y también cómo el mundo se tiene que empezar a adaptar a esta nueva normalidad, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel ambiental. Javi, llévatelo una pausa y vamos a ver si recomponemos todo este tema técnico que estamos teniendo hoy. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ecomedios y los números de la suerte. Aquí los resultados de la primera del día en la ciudad. El primero, 3.934, la cabeza. 3.934 en la provincia. 4.661 en Córdoba. 8.192 en Santa Fe. 8.977 y en Entre Ríos 8.453. Fueron los números de la suerte, auspiciados por Carnes Seleccionadas Benito, Lisandro de la Torre y Tapalqué Mataderos. Agencia Segura Mezquita Hermanos, Cristales Antiasalto de Alsina 2501, Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Volvemos por Ecomedios, AM 1220, 15:30 minutos. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera, OnFit es de primera, en OnFit vamos a cuidarte, en OnFit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable. Siendo las 12:36 en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad ahora un día muy agradable con 12 grados porque el sol del mediodía calienta nuestra ciudad. Y hablábamos recién con Claudia Villanueva de cómo el calentamiento global, cómo se va adaptando todo a nivel, no solo sanitario, que hablábamos de COVID también, sino también que hay que empezar a adaptar a nivel ambiental. Esta nueva modalidad que pedía la doctora Villanueva también pasa en ciertos distritos, porque lo dije recién, lo anticipaba, la erradicación industrial en el territorio de la provincia de Buenos Aires a nivel ambiental se encuentra regulada en la ley 11.459, que establece una serie de obligaciones y trámites administrativos para la instalación de la industria. Eso actualmente está reglamentado por el decreto 531/19, y ese decreto fue sancionado en el mes de mayo de 2019, donde se modificó sustancialmente, ahí salió sustancialmente, el proceso de la erradicación industrial y los trámites relacionados al respecto. Hay un montón de industrias en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en los municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen que empezar a entender cómo se encuadra la nueva categorización. Por eso tengo en línea a Luis Couchupetru,
director provincial de evaluación de impacto ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires, y a Nicolás Bardela, especialista ambiental de NB Ambiental. Buen día, Luis. Buen día, Nicolás. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bien, la verdad que bien. Un gusto y gracias por el tiempo que nos dispensan en un feriado acá en Argentina. Luis, quería arrancar contigo. ¿Cómo empezó este proceso nuevo de cambiar la categorización de la industria en la provincia de Buenos Aires? Que nos cuentes un poco cómo viene el tema. Sí, ahí es bueno ponerlo en contexto, me parece muy bueno, y muchas gracias, buen día, muchas gracias por convocarnos para poder expresarnos y mostrar estas actividades que estamos desarrollando. Digo, es muy bueno ponerlo en contexto al tema de la erradicación industrial. Como vos bien lo dijiste, es en el marco de la 11459, que es del año 93, pero que es una ley madre, realmente es una ley muy importante que hizo al ordenamiento de la industria. Me acuerdo de las discusiones, los que tenemos algunos años, nos acordamos hasta de las discusiones parlamentarias de esa ley, que luego también se modificó la Constitución y incorporó los derechos al ambiente en la provincia de Buenos Aires. Esa ley, que fue pionera, digo, como muchas cosas en la provincia de Buenos Aires, tenía el decreto reglamentario de 1741-96 y que regulaba el proceso de erradicación completo, desde la categorización hasta luego la auditoría y cese, o sea, pasando por el certificado de aptitud ambiental para poder desarrollar su actividad. Entonces, realmente es muy bueno y crea el proceso ese de erradicación completa. Se creó ese decreto donde se formó en el 96, o sea que todos nos podemos poner también en el contexto de esos años y también en todo lo que pasó en la dinámica productiva e industrial de nuestra provincia durante los años que pasaron del 96 hasta ahora. O sea, era obsoleta en algún sentido, tenía algunas fallas de implementación, no había duda. Y creo que en el año pasado, 2019, y con un desarrollo importante de la informática y viendo las problemáticas que había, se modificó y se creó el decreto, se diseñó y se puso en marcha el decreto 531 del 19, en mayo del 19, pero las resoluciones que hacían operativo ese decreto es de julio del 19, o sea que recién estaríamos en agosto, se empezaría a ser operativo. Tenía unas cosas muy avanzadas y buenas, que es claramente el tema de la informática, de la agilización de los trámites, del protagonismo de las municipalidades y del usuario mismo para poder hacer los trámites desde su domicilio. Realmente fue un avance. Pero la fase 1, que es la categorización, ese cambio radical que hubo en el concepto de la categorización, por ahí argumentado desde la falencia que yo le decía que tenía el 1741, hizo que la dinámica industrial y la realidad industrial en los territorios se vea sustancialmente modificada también, no solamente en su normativa, sino en su realidad. Digo, la modificación muy grande fue, en ese caso, que es la falla que vemos ahí en el 531, y por eso nosotros estamos proponiendo una modificación a pedido de municipalidades, universidades, cámaras empresarias, es que hubo una modificación muy grande en los saltos de categorización. Pasaron una cantidad de empresas, categoría 2 a categoría 3, cuando en realidad su complejidad ambiental no lo ameritaba, y eso generaba, llegaron a 1, categoría 1 y 2 también a 3, que su complejidad ambiental no lo ameritaba, y eso a partir de la normativa hace que estén radicadas en una zona que no se pueden radicar. O sea, se tenía que plantear o submodificación, las municipalidades tenían que modificar su ordenamiento territorial, o tenían que pedir que se trasladen, o no podían, en realidad podían quedarse por ser preexistentes, pero no podían ampliarse. Generaba
costo adicional a las empresas, porque su grado de complejidad ambiental está asociado a lo que tiene que presentar y también a los seguros que tiene que presentar y tener para poder generar su actividad. Entonces, bueno, se planteó este proceso de modificación a partir de una... ¿Y qué propone la modificación, Luis, en concreto? ¿Qué propone la modificación para adaptarlo a los tiempos que corren? Porque también hoy hay que entender que en estos tiempos que corren hay una realidad económica que la Argentina no la venía pasando bien y que encima ahora post-COVID más de un municipio o más de una provincia queda media castigada. ¿Qué propone la modificación? Sí, claramente queda castigada, ¿no? Claramente castigada, y la actividad industrial sin duda, sin duda, porque al retraerse el consumo, se retrae la producción, no hay duda. No, lo que proponemos es mantener la agilización de los trámites y todo, como estaba planteado en la 531, pero modificar la fórmula solamente, y hemos hecho un proceso participativo, todavía no está totalmente decidida la fórmula, pero volver a un análisis no tipo automático de que el rubro defina la categoría de la empresa, que eso llevaba a inequidades brutales, porque todo lo que tuviera alguna capacidad, sobre todo los textiles y las metalúrgicas, las empresas del rubro alimenticio también tenían un salto de categoría brutal simplemente por ser del rubro, cuando las dimensiones y características de la empresa y su ubicación también definen la complejidad ambiental, no solamente el rubro. Entonces lo que planteamos es una modificación rápida, quirúrgica como dice nuestro director ejecutivo, para poder que se destrabe el tema de la erradicación industrial. Así, al destrabarse el tema de la erradicación industrial, las industrias volver a categorizarse, pueden continuar con sus trámites, con sus habilitaciones, que muchos lo necesitan para poder ejercer su actividad. Luis, ahí te hago un alto y paso justamente a Nicolás, que Nicolás asesora industria y lo ves desde el otro lado, como quien dice, el mostrador. Nicolás, ¿cómo ves esto que se propone a nivel cambio de erradicación y cómo la industria hoy lo está viviendo y qué necesita la industria en sí? Sí, buenos días, Pablo y Luis. Comparten el diagnóstico, realmente que la normativa existente, originaria, por así decir, en la provincia de Buenos Aires, que se hizo en la década del 90, fue pionera en el sector. La verdad que es una normativa muy buena, que se sigue utilizando hasta ahora, pero que hay algunas cuestiones que obviamente hay que ayornar a la actualidad, principalmente desde el punto de vista tecnológico, que en ese momento ni siquiera se suponía lo que podía llegar a venir. Y además yo siempre digo también el contexto, en ese momento, al principio de las normativas, las industrias prácticamente no tenían trámites realizados ante autoridades, porque ni siquiera existían las autoridades específicas de temas ambientales. Ahora prácticamente no existen industrias clandestinas, sino que son todas industrias que en alguna autoridad de aplicación, en mayor o en menor medida, existen, han presentado cosas, más allá de la dinámica propia que tienen los establecimientos industriales. Entonces, el diagnóstico de las normativas iniciales a las normativas actuales, creo que es muy valedero llevarlo hacia ese camino y poder, por un lado, hacer los trámites también de forma más ágil no solo para el administrado, para una industria, sino también para la interpretación de los datos que se obtienen por parte de las distintas autoridades de aplicación, porque tampoco tiene sentido iniciar nuevamente, como se hizo en el 96, una categorización en papel y que vaya todo el mundo y presente, porque cambiaron los tiempos y comparto que tienen que ser ágiles para todos, para poder también sacar datos y poder tener decisiones acordes por parte de las autoridades. Ahora, es claro, también como comentaba Luis, que esta fórmula aprobada el año pasado tiene que ser pulida y tiene que ser mejorada. En la práctica se vio que muchos establecimientos pasaron de categoría y ese paso de categoría conlleva distintas situaciones. Por ejemplo, ser una industria de segunda categoría o una industria de tercera
como bien decía Luis, depende mucho la zonificación y a ver si van a poder estar ahí, qué modificaciones pueden hacer y demás. Y además si quedan en manos del control del municipio, si el certificado se lo da el municipio o si el certificado se lo da la provincia, o algunas otras cuestiones, porque yendo más a la categorización en sí, la fórmula que se está tratando, es una fórmula donde vos pones distintos datos de la industria y te da un número, ¿sí? Como este tipo de fórmula, donde se calcula el nivel de complejidad ambiental, tenemos otras. Tenemos la fórmula que utiliza APRA, la fórmula del nivel de incidencia ambiental que tiene ACUMAR, o la fórmula del nivel de complejidad ambiental que se calcula para poder tener los seguros ambientales, por ejemplo. Son todas fórmulas distintas, pero que tienen una congruencia conceptual. Todas tienen en cuenta lo mismo a la hora de calcular el número que te va a determinar cuál es tu nivel de complejidad ambiental o en la categoría en la que estás. Que justamente ahí lo decís bien clarito, Nicolás. Si hablamos de complejidad ambiental, al momento de contratar un seguro ambiental o al categorizarme como industria, yo entiendo, corríjanme, yo no soy técnico, tal vez tendría que ser casi la misma fórmula. Sí, lo que pasa es que es complejo porque, por ejemplo, no es lo mismo un establecimiento que tiene el control ACUMAR, por ejemplo, que no son solo industrias, hay muchos tipos de establecimientos y se necesitaba armar una fórmula que nuclea todos los establecimientos. Otra cosa es la fórmula del nivel de complejidad ambiental de industrias, de OPDS, por la que estamos hablando ahora, y otra cosa distinta es la realidad que puede tener APRA. Entonces, es muy difícil que todas las fórmulas se hagan en una sola para poder caracterizar ese tipo de actividad. Pero sí es crucial el tema de la fórmula, esta que se está tratando, para las industrias en provincia de Buenos Aires, porque OPDS es un organismo pionero y muy importante en el control de las industrias, obviamente es la principal autoridad ambiental en la provincia de Buenos Aires, y esa fórmula, yo creo que todo el sector, las industrias, las cámaras, todo el sector cree que se necesita adaptar y hacer una nueva fórmula que permita evitar tener algunos problemas que se vio en este tiempo que ha tenido. Toda norma es perfectible, toda norma se puede mejorar. También coincido en el que es muy importante que se mantengan algunas características de la fórmula actual y que se mantengan características de la anterior, que también mostró que tuvo éxito en mucho tiempo de aplicación. Ahora, también hay que entender el contexto de las nuevas tecnologías. Como comentaba hace un rato, yo no creo que se necesite presentar una documentación en papel para que se evalúe teniendo un sistema que lo podés presentar de forma electrónica. Además, con todo esto del COVID, todos los trámites para todos se está haciendo de forma electrónica con la seguridad informática que requiere. Entonces, creo que eso es una gran ventaja. Pero también hay que pensar una cuestión importante. ¿Para qué se necesita categorizar una empresa? Y es muy importante eso, porque no es que se necesite hacer una previa de la evaluación del estudio de impacto ambiental que presentan para darle el certificado. Es para poder establecer controles generales que van a tener esos establecimientos. En su momento se hizo primera, segunda y tercera categoría. Hay otros países, otras autoridades que también tienen una cuarta categoría como pueden ser las 50 industrias con mayor potencial de impacto que hay en la provincia, por ejemplo, ¿no? Una cuarta categoría donde vos tenés las más importantes ahí y podés priorizar algún tipo de acción. Pero el nivel de categorización de complejidad ambiental te sirve para otras cosas, para calcular una multa, para poder hacer regionalizaciones y saber dónde pueden estar o dónde no, para poder mecharlo con la zonificación en donde está, para poder hacer un montón de análisis interno también, porque vos acá estás tomando datos internos y es como si fuese un empadronamiento de la cantidad de industrias que tenés. Entonces, ahí justamente, Nicolás, tomo lo que vos estás diciendo y vuelvo a Luis, ¿por qué? Porque vos lo decías muy clarito, es para entender dónde estamos parados y la autoridad de aplicación poder controlar y, por ejemplo, poder realizar una multa. Pero yo acá me pregunto, desde OPDS, ¿están todas las industrias categorizadas? Porque hay algunos padrones que no están del todo bien. No quiero decir que en OPDS no, quiero decir
si están todas categorizadas, y también cuando se reformule esto, si los municipios también entienden qué rol van a tener que cumplir, porque tal vez con la nueva categorización va a haber que reubicar más de una industria en ciertos municipios. ¿Luis, me equivoco? Sí, no te equivocas para nada. De hecho, se entiende, como dijo muy bien Nicolás, de que no hay ninguna empresa en forma ilícita, digo. Pero el tema de las categorizaciones, no sé si todas están categorizadas, de la primera a la tercera. Seguramente todas las de tercera sí, y la gran mayoría de la segunda, seguro. Y el planteo claro que hace Nicolás, y creo que eso fue un aporte muy grande que el portal integrado, el portal integrado de trámite, o sea, la informatización de los trámites va a llevar a que esa base de datos sea real. Digo, la integración entre los municipios y OPDS, que hay que mejorarla también. El mismo sistema tiene algunas fallas que las estamos detectando conjuntamente trabajando con los municipios, pero todas mejorables porque son temas de informática más que de concepto. Hace que los padrones ahora se puedan actualizar en forma permanente. Cosa que en el papel no pasaba, lógicamente no pasaba. Entonces creo que eso es un gran avance, y que el 531 y sus resoluciones que le siguieron querían llegar a ese objetivo, pero con ese creo que grave error en la fórmula, que llevó, por ejemplo, que haya agrupamientos industriales o parques industriales donde claramente no podían estar empresas que se crearon para que no haya empresas categoría 3, sino que sean todas empresas categoría 2 o 1, y que con la nueva fórmula aparecían empresas categoría 3 dentro del mismo parque industrial que prohibía la instalación de empresas categoría 3. Entonces, ese tema de la fórmula, que creo que no fue probada en su totalidad antes de ponerla en práctica, quizás por la época del año que lo hicieron, o quizás pensaban que lo iban a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero digo, esas fallas son las que son notables y que son problemáticas para los municipios y para las industrias, son las que queremos solucionar. Luis, ahí tengo un paréntesis. Justamente vos recién nombraste 2 o 3 veces los municipios, y yo sigo insistiendo que si bien OPDS está trabajando, me parece que hay que empoderar al municipio en su control ambiental, porque a la larga el municipio, más allá que hoy, a ver, entiendo que el trámite electrónico allana un montón de tiempo, allana un montón de papeles, allana un montón de caminos que antes no conducían rápidamente a una industria a tener acceso al organismo. Hoy, electrónicamente, con los tiempos que corren, yo llego rápidamente a obtener mi certificado, mi trámite, tengo acceso al OPDS. El problema es que cuando yo estoy operando, yo estoy en un municipio a 300, 400 o 500 kilómetros de la capital, La Plata. ¿No hay que empoderar al municipio para que pueda colaborar en estos temas con el organismo? ¿Cómo se puede resolver eso? Y también entiendo que la provincia es la provincia más extensa de la Argentina. Sí, 135 municipios, sí, eso. Acá también quiero recordar que las buenas leyes que tenemos en la provincia de Buenos Aires tienen como fundamento también la delegación hacia los municipios, tanto la 11459 como la de evaluación de impacto ambiental, la 11723. Le da un poder importante a los municipios. Pero es igual que yo creo que la nación y las provincias, vos sabés que yo fui funcionario municipal, y creo que ahí hay tiene que ser un trabajo integrado, un trabajo, como se dice, del federalismo de concertación. Aquí sí tiene que ser un trabajo de concertación básico entre el municipio y la OPDS. Y los municipios, claramente, algunos, no estoy generalizando, pero hay otros que tienen un desarrollo de recursos tecnológicos y profesionales muy importante. Pero creo que necesita, aparte de la capacitación lógica para estas nuevas tecnologías que fueron desarrolladas desde la provincia, básicamente,
también un fortalecimiento institucional, eso, empoderar al municipio, tanto con formación como con recursos tecnológicos, trabajar en conjunto cuando el municipio no alcance o no pueda o no tenga la voluntad quizás por la dinámica propia de su gestión para trabajar sobre eso, que la OPDS pueda suplirlo. Digo, es un trabajo continuo uno a uno con los distintos municipios. Y es una voluntad de todo el gobierno provincial en trabajar en eso, y la OPDS es uno de los que ya está, digo, hemos hecho una reunión con 90 municipios por esta misma vía, digo. Quizás no por Zoom, pero por otras reuniones. Pero están trabajando en eso. Estamos trabajando, llegando, digo, como a todos nos trastocó el tema de la cuarentena y la pandemia, que esperemos que con el esfuerzo de todos podamos salir y volver a trabajar en esa nueva normalidad y podamos encontrarnos más seguido con los municipios. Estamos trabajando por vía electrónica. Nicolás, justamente ahí Luis hablaba del tema COVID, ¿no? Y que en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad. ¿Cómo ves hoy a la industria transitando esta cuarentena, transitando este COVID-19, y cómo puede quedar post-COVID, entendiendo que se tiene que adaptar a nuevas reglamentaciones? Y la industria en general está muy afectada, como estamos todos en este día a día, y obviamente priorizando distintos tipos de acciones que muchas veces no son las ambientales. Muchas veces, y pasa que la industria a la hora de tener que hacer un monitoreo te dice, mira, prefiero pagar los sueldos y patear los monitoreos para más adelante, y esa situación se va a dar que mientras no se generen impactos que directamente se den sobre vecinos, por ejemplo, puede ser que no pase nada, pero no tenemos que perder de vista, y esto se ha hablado con muchas industrias, con cámaras y con gente que está en el tema, porque no pueden dejar de lado todo lo que son los monitoreos y los controles y las presentaciones, por más de que haya una suspensión de plazos administrativos en la provincia de Buenos Aires. OPDS recibe trámites, está muy claro en la página de qué forma cada uno, se han planteado medidas de excepción, por lo cual cualquier autoridad de aplicación ambiental puede ir a hacer una inspección, clausurar, multar o hacer lo que necesite en relación al control. También hay una incongruencia en relación a que, por ejemplo, los laboratorios ambientales o todo lo que es la consultoría ambiental no está exceptuada todavía para poder hacer eso. Entonces, ese es otro gran problema que yo veo en relación a la industria en sí, pero me da la sensación de que, como muchas veces el ambiente no es prioridad para las industrias, si no es la autoridad de aplicación la que esté atrás exigiéndole, y en un contexto con esto que la gente está en su casa, que trabaja mucho menos, que se vende mucho menos, que las producciones están trabajando al mínimo, muchas veces queda dejado de lado el tema del control que la propia industria realiza sobre las cuestiones ambientales. Me da la sensación de que va a ser un caminito a recuperar una vez que las industrias empiezan a trabajar, es trabajar en conjunto con las autoridades, con los profesionales y demás, para poder poner al día todo lo que haya que poner al día. Quedan varios meses en el medio en el cual tal vez trámites no se han presentado y va a haber que presentar todos juntos, monitoreos no se han hecho y va a haber que hacerlo, y hay que ver después cómo se va haciendo ese camino para volver a la nueva normalidad, como quien dice, pero obviamente no es una prioridad hoy por hoy a la industria esta situación, salvo, siempre lo digo, cuando los clausuran o cuando los multan, porque conozco muchos casos que han sido clausurados o multados por distintos contextos en este tiempo, y obviamente esas son las personas que dicen a las corridas hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, y siempre existe esa situación, ¿no? Pero bueno, me parece que el contexto obviamente nos pega a todos, hasta desde el punto de vista profesional, personal, y más aún a una industria, a OPDS, a la Autoridad del Agua, a cualquier autoridad de aplicación, ¿no? Está claro que el contexto que nos encuadra hoy el COVID-19 no es el mejor y que todos la estamos pasando a veces como podemos, algunos la están pasando mal y no queda
fuera de esto la industria, que tiene que resolver primero su economía, tratar de mantener los puestos de trabajo, que también es importantísimo hoy para poder sostener no solo el desarrollo propio, sino a las familias que colaboran. Pero también está claro que el tema sanitario nos lleva a esto, y también está claro que el tema ambiental hay que resolverlo. Luis, cortito para cerrar, ¿cuándo podemos tener esa fórmula en medio de la anterior y de la nueva que pueda resolver esta radicación de industria en la provincia de Buenos Aires y poder darle un panorama mucho más claro a los 135 municipios para que sus industrias estén operando ambientalmente como corresponde? Sí, nosotros quedamos tanto con los municipios como con las cámaras, esperar su devolución a una propuesta que le hicimos hasta este viernes. Luego se hará un análisis de las devoluciones e iniciar el trámite del decreto. Nosotros queremos hacerlo cuanto antes, yo creo que en un mes y 2 meses tendría que estar. Son más trámites administrativos. La decisión está tomada de la modificación. Queda es decir, que este viernes vencen los plazos de las devoluciones y ustedes se van a poner a trabajar en lo inmediato. Exactamente, así son los plazos y así estamos trabajando. O sea, la voluntad política y técnica está de cambiarlo porque es algo que surgió y es palpable. Digo, hoy las empresas no se están categorizando muchos porque hacen el modelo que me parece bárbaro de prueba en el portal integrado, y luego cuando le salta le dice no, esto me perjudica y no es la realidad, y empieza el camino a no categorizarse. Ojalá podamos tomar ese camino y que en los próximos días podamos llamarte nuevamente y que nos cuentes cómo está esto resuelto, este tema. Luis, Nicolás, muchísimas gracias por el contacto con nosotros y será hasta la próxima. No, muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias. A tu disposición. Y era Luis Cuyupetro, director provincial de evaluación de impacto ambiental del OPS de la provincia de Buenos Aires, y Nicolás Bardela, especialista ambiental, que nos contaban cómo empieza también a funcionar el tema de la erradicación industrial en la provincia de Buenos Aires y cómo lo van a subsanar por este inconveniente que decían, las fórmulas no daban, pero van a empezar a hablar, están terminando de hablar con las cámaras, con la industria, para poder subsanar este tema y poderlo resolverlo en lo inmediato, porque como todos decimos, hay una nueva normalidad y el medio ambiente no queda ajeno a esto. Así que, Javi, vamos a una pequeña pausa y seguimos con Futuro Sustentable. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Crece la tensión entre Nación, provincia y ciudad por los controles en los trenes. En medio de la disparada de casos positivos en la provincia se releva y por supuesto se revela la ausencia de controles en las estaciones del conurbano. Entre Ríos anuncia que suspende la reapertura por nuevo brote y suben los casos en Tucumán y Mendoza. En apenas 9 días los casos confirmados por el gobierno de Gustavo Bordet en Entre Ríos crecieron casi un 100%. 3 ministras de Capitanich dieron positivo y permanecerán aisladas. Buscan seguir el nexo epidemiológico de los casos. También habría dado positivo la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. UTOY, la policía táctica que entrena a Bernie para ganarle al delito en las villas del conurbano. Son unidades de despliegue rápido con capacidad de disuasión de policía de calle, pero también con entrenamiento táctico para conflictos. Vicentín durísimo contra Alberto, viola la Constitución y la independencia de poderes. En una solicitada, la empresa pide que intervenga la justicia para restablecer el Estado de Derecho. Menem en terapia intensiva, un segundo test confirma que no tiene coronavirus. El expresidente tiene un cuadro de neumonía bilateral y está internado en el Instituto de Diagnóstico de la capital. Argentina reafirma su alianza con López Obrador y respalda la candidatura de SEADE para la OMC. Última noticia, Piñera echa al ministro de Salud tras perder la batalla de Santiago contra el coronavirus. Chile superó a Francia este viernes en la cantidad de contagios y quedó en el 4.º lugar con más muertos diarios detrás de Estados Unidos, México e India. Además ocultó la cantidad real de fallecimientos. Vamos a ampliar la información. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. Sigue 12 la temperatura, la sensación térmica, y te decía que había salido el sol. Y en este mes del ambiente tenemos que darle también lugar a las empresas que nos comunican acciones en pos de mejorar nuestras tecnologías, en pos de mejorar el medio ambiente. Por eso tengo en línea a Gabriela Guzzo, responsable del planeamiento de recursos energéticos de Loma Negra y gerente de Resicom. Buen día, Gabriela. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? A ver, habilitando. Ahora ahí. sí. Ahora sí. Es la tecnología. Ahora sí. Nos fue una mala pasada, pero estamos bien. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que, como decía en la presentación, este es el mes del ambiente y muchas industrias vienen trabajando hace mucho tiempo en temas ambientales, porque ustedes con Resicom vienen hablando hace mucho tiempo del coprocesamiento y vienen mostrando buenos resultados. ¿Qué resultados nos mostraron este 5 de junio desde Loma Negra y Resicom? Bueno, ahí un poco fue transmitirles todo el trabajo que viene realizando Loma Negra en pos de promover y maximizar el coprocesamiento. El coprocesamiento es reemplazar el uso de combustibles fósiles por combustibles elaborados a través de residuos. Bueno, Resicom está operativa hace 20 años y elabora combustibles derivados de residuos para las plantas de Loma Negra que están en Olavarría. Entonces es un trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo, con bastante esfuerzo. Cuando, digamos, nos comparamos con parámetros de otros países, Argentina tiene mucho para avanzar en este camino, digamos, ¿no? Bueno, no obstante, tenemos bastantes buenos resultados. El año pasado logramos reemplazar aproximadamente 14 millones de metros cúbicos, que son combustibles fósiles de gas, por el uso de combustibles alternativos derivados de residuos. Perdón, repetilo. Sí. 14 millones de metros cúbicos. Sí. Esto para que la gente empiece a entender y tenga en la cabeza ese número, que es mucho. Bueno, la industria del cemento consume mucha energía. Somos energéticamente intensivos, tanto en lo que es combustible todo lo que es la energía térmica, que es para generar el calor que necesitamos en el proceso de clinkerización, como en energía eléctrica. En los dos parámetros consumimos mucha energía. Entonces trabajamos en los dos frentes, ¿no es cierto?, para mitigar todo lo que tiene que ver con el impacto
de las emisiones. Entonces, en relación al coprocesamiento, el año pasado suena un montón y en realidad es extraordinario lo que podemos lograr, cómo podemos apalancar el coprocesamiento como una alternativa sostenible de gestión de residuos, cómo podemos apalancar el tratamiento de residuos de nuestro entorno, ¿no es cierto? Un hito importante que pudimos cumplir el año pasado, y para nosotros es un orgullo, que en Argentina no se había podido realizar, es poder capitalizar el tratamiento o el coprocesamiento de la fracción rechazo de los residuos urbanos. Esto es importante porque los residuos urbanos es la mayor cantidad de residuos que se generan. Veamos el SEAMSE, ¿no? Ese es un montón. Entonces, luego de haber pasado por el tratamiento térmico biológico, pudimos capturar esta fracción. Hay mucho por hacer acá. Nosotros empezamos a recorrer este camino con la aprobación del OPDS y con todo lo que esto implica. Para nosotros es un orgullo. Esto en otros países... Sí. Ahí justamente vamos a detenernos, porque vos, ¿qué me ibas a decir de otros países? A ver. No, esto en otros países, para darte una idea, en Argentina el promedio de reemplazo térmico, de coprocesamiento, de reemplazo de combustibles fósiles, depende del año, pero varía entre 3, 4, 5, 6, algún año extraordinario. Cuando vos vas a otros países donde tienen legislaciones que promueven el uso del coprocesamiento, o sea, como una herramienta que colabora en el tratamiento de residuos de forma sostenible, tenés países que alcanzan tasas muy elevadas. Por ejemplo, Austria tiene hornos que coprocesan el 90% de su matriz, o sea, el 90% del consumo energético es de fuentes de residuos. O sea, imagínate cómo eso impacta en la sociedad, ¿no es cierto? Vino muy bien tu explicación a lo que yo quería llegar, porque nosotros yo conozco mucho la planta y que hablamos de coprocesamiento seguido, entendemos, pero puede haber gente del otro lado que no sepa lo que es el coprocesamiento. Y aprovechando que hoy es un lunes feriado, que tenemos tiempo, quiero que les cuentes cómo se prepara. Yo me acuerdo cuando era niño que iba a la planta de Resicón y me decían, acá preparamos la receta para poder generar energía para nuestras plantas de cemento. Las plantas. ¿Cómo es el coprocesamiento? Explícalo en un lenguaje más llano para que el común denominador lo entienda. Lo puede entender. Bueno, no todos los residuos pueden ingresar al horno de clínker. El clínker es la materia prima anterior a fabricar cemento. Esto es importante y ocurre en un horno de clínker donde la temperatura es muy elevada, cercana a los 1800 grados. Entonces, estos hornos trabajan con combustible fósil, principalmente gas o sólidos, coque o carbones. Entonces, en Resicom, lo que se hace, Resicom es un tratador de residuos. Recibe residuos, ya sea peligrosos o residuos industriales no especiales, y en este caso, como te contaba, la fracción de rechazo de urbanos que empezamos a desarrollar. Y lo que hace Resicom, bueno, técnicamente hay 3 corrientes o 3 líneas de procesamiento, depende de la corriente que ingrese. Primero se cataloga el residuo y se analiza a ver si ese residuo puede ingresar en el horno, porque como te decía antes, no todos los residuos pueden ingresar, se controlan parámetros de cloro, de poder calórico, de humedad, determinados parámetros de toxicidad, si es patogénico o no. Los patogénicos, en principio nosotros no los podemos tratar. Bueno, se hace este análisis, se recibe, y una vez que están dentro del Resicom, lo que se hace es, o se trituran, o se hace un proceso de secarlos, y se mezclan, de forma tal que luego este combustible tratado, este residuo tratado, viaja a Olavarría con una densidad adecuada, lo más denso posible para que el flete lo haga viable, y cuando llega a los hornos nuestros, se inyectan, ya sea por el quemador principal o por el precalcinador. Los hornos de la planta Lamalí tiene dos fuentes de ingreso para procesar. Y una vez que ingresa al horno y se produce la combustión y desaparece por completo el residuo, porque en el proceso de clinkerización, al ser la temperatura tan elevada,
no se producen cenizas, la ceniza queda dentro de la partícula de clínker. Entonces, lo que tiene este tratamiento es que, a diferencia de una incineración, que también es un tratamiento posible para medioambientalmente aceptado, digamos, en la incineración se generan cenizas, en la clinkerización no. Entonces esa es la ventaja principal que tiene esto. Entonces ahí es donde se termina de realizar el coprocesamiento. Se necesitan las dos patas. Resicom es el que prepara el combustible, y en la planta de clinker, en el horno de clinker, se termina de realizar el proceso. Por eso es muy importante lo que yo decía, de preparar esta fórmula para que tenga el poder calorífico que ustedes necesitan en el horno, ¿no? Es muy gracioso ver cómo llegan los residuos, cómo ustedes los catalogan, y los van poniendo en distintas celdas para después hacer la mezcla adecuada, como quien hace una torta, una receta en la casa, para que se imagine la gente, tomo tanto porcentaje tanto porcentaje del otro, para que me dé ese poder de calor, para que el horno exactamente, discúlpame, es el poder calorífico y los parámetros químicos que el proceso permite. Porque, por ejemplo, para nosotros controlar el nivel de cloro que tiene esta mezcla es importante, porque es contraproducente para la producción de cemento. O sea, es muy importante entender que todo este proceso no puede influir de ninguna forma en el proceso de fabricación de clinker, digamos, ¿no? A menos que sea positivo en lo que tiene que ver con el aporte de materiales. Por eso es tan importante esto. Es un diseño permanente de la receta del combustible que se envía a planta, digamos, ¿no? Quédate tranquila, que te has sacado un 10 en la explicación, que se entendió perfecto, y además hacer entender que Resicom fue pionero en esta utilización de coprocesamiento, utilización de la quema de estos residuos para poder utilizar en sus plantas cementeras. Esto está en la localidad de Uribe Larrea, en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es una muy linda planta para conocer también desde la parte técnica, como hemos tenido. Pero no solo la empresa Loma Negra ha manejado muy bien el tema de coprocesamiento de residuos, sino que también ha anunciado y está trabajando fuertemente en el uso de energías renovables, ¿no, Gabriela? Sí, bueno, ahí un poquito para explicar por qué, digamos, la industria cementera en general trabaja como en 3 grandes pilares para mitigar las emisiones a la atmósfera, ¿no? de gases de efecto invernadero. El principal es el uso de adiciones, que hoy no entramos, que es usar la menor cantidad de clinker posible, en lo cual, digamos, estamos ya en el límite de lo que la ley permite, y muy bien. El otro es el que mencionas vos recién, que es el uso de energías renovables, y como, bueno, sabemos, hace 2 o 3 años hay una ley que habilitó y promovió esto en Argentina, exigiéndole a los grandes usuarios diversificar su matriz de consumo energético. Bueno, y ahí Loma Negra fuimos pioneros en firmar el primer PPA entre privados y entrar en el MATER de energía renovable. Empezamos a operar en el 2018 con este parque, y luego hicimos más contratos, y alcanzamos el año pasado a tener dentro de nuestra matriz cerca del 38% de energía renovable. Más o menos unos 230 gigavatios hora es la energía que consumimos el año pasado. Y durante el primer trimestre de este año, más o menos estuvimos en un 50% en nuestra matriz energética. Entonces, es un hito muy interesante para nosotros, y creo que somos el gran usuario de capitales privados de mayor consumo energético, por lo menos el año pasado, ¿no? A datos del año 2019. Es decir, que al día de hoy, el 50% del consumo de la, digamos, de la producción de Loma Negra viene de renovables. ¿Es así? De energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica, para que tengas una idea, bueno, ahora en función de la situación de demanda actual, la producción se ajusta a lo que estamos viviendo. Tenemos una potencia aproximada entre 80 y 100 megas, ¿no? 80 podemos decir en este primer trimestre. Ese porcentaje, es el 50% de ese consumo es renovable. ¿Ese contrato con qué empresa está firmado? Tenemos contratos con 3 empresas, con Geneia es el primer contrato, con Aluar fue el contrato que se firmó después, y tenemos un contrato con Pampa también, tenemos 3 contratos.
Es decir, que se proveen de 3 proveedores De tres, sí. distintos para poder para que- abastecer hoy el consumo de ustedes de energía eléctrica. Qué importante, qué visión, ¿no? Pero me parece que ahí tiene un poco que ver hacia dónde va la compañía, cuáles son los objetivos, ¿no? Y por eso, cuando yo te presentaba responsable de planeamiento de recursos energéticos, es decir, que la compañía ya viene viendo hace tiempo hacia dónde va y a dónde tiene que convertir su matriz energética y podríamos decir también sus objetivos ambientales para el 2030, ¿no? Sí, ahí, en función de esto que me consultás, digamos, en donde tenemos un camino muy grande para explorar y recorrer es en el primer punto que tocábamos, que es el uso de combustibles alternativos. Te podría decir que en lo que es el uso de adiciones y en lo que es la matriz de energía renovable como consumo energético, estamos ya en parámetros muy, muy importantes y que comparan con medias mundiales, digamos, ¿no? En relación al coprocesamiento, Argentina tiene un gran trabajo por hacer. Estamos trabajando desde la Asociación de Fabricantes de Cemento en conjunto para tratar de viabilizar el uso del coprocesamiento. En los países que esto ha funcionado, básicamente es porque hay leyes que acompañan el desarrollo y que promueven esto. Entonces, lo hacen viable económicamente, porque hay toda una cadena de logística inversa que requiere una economía atrás, digamos, para que esto pueda llegar a la planta de cemento a un costo que genere un ahorro también económico, para que esto sea sostenible, ¿no es cierto? Entonces ahí está la ley de responsabilidad extendida del productor, que bueno, que estamos esperando que pueda evolucionar y que pueda salir. Por ejemplo, hay una corriente muy importante que en Argentina se usa muy poco y que es realmente muy interesante utilizar en los hornos, que es el uso de neumáticos fuera de uso. Es un residuo que tiene un poder calórico muy importante, y hoy no hay una estrategia que nos ayude a poder capturar este residuo al coprocesamiento. Entonces, convengamos que para que la gente entienda también, y vos lo dijiste ahí a la pasada y capaz que voy a acentuarlo, es un tema de logística. El tema de las distancias de nuestro país son a veces contraproducentes si no hay una ley que acompañe, como vos bien lo decías, para poder favorecer, en este caso recuperar neumáticos fuera de uso. Obligar primero a que los hagan una correcta disposición, ¿sí? Al que los genera y al que los tiene en su comercio. Pero también después juegan contra las distancias de logística para la búsqueda de estos neumáticos en este caso y poderlos llevar a planta. Me parece que ahí está la gran disyuntiva y el gran acertijo para poder resolver este tema. No sé cómo lo ves vos. Claro, cada una de las corrientes que nosotros trabajamos para desarrollarlo, porque para que podamos tener un residuo peligroso en la planta, elaborarlo y llevarlo al horno de clinker, cada corriente tiene su modelo de negocio, digamos, ¿no? Pensado. Y como te decía antes, esta mezcla que hacemos en Resicom, en donde intentamos que la densidad sea lo más alta posible, es para que el flete, que es una de las variables más importantes, lo haga viable económicamente. Hoy es el costo más alto, te diría, del combustible alternativo, es la variable flete. Y por otro lado, la masa crítica influye, digamos. Coprocesar los neumáticos o hacer la inversión para coprocesar los neumáticos que están en Olavarría solamente, digamos, no hay masa crítica. La masa crítica está acá en Buenos Aires, en el AMBA, que es donde se genera la mayor cantidad de residuos, y trasladarlo hasta allá, en el caso de los neumáticos, habría que triturarlos, prepararlos y llevarlos triturados a Olavarría. Todo eso tiene un costo. Y hoy, digamos, si se pretende que lo absorba todo el cementerio, no es económicamente bien. Y por otra parte, digamos, hay un generador de este residuo que es el que debería hacerse cargo, por una parte, del tratamiento. La responsabilidad de cada uno, ¿no? Claro. Gabriela, vos decías recién, hablabas de combustibles alternativos también, que ahí es uno de los objetivos. ¿Qué tipo de combustibles estás pensando a futuro que pueden llegar a resolver este tipo de problemática o que pueden ser un jugador importante para que ustedes empiecen a entender que el camino está por ahí? Bueno, cuando yo te hablo de combustibles alternativos, hablo de los que son derivados de residuos, todo este paquetito, digamos.
Hoy todo lo que es peligroso y residuos industriales no especiales ya está bastante avanzado, digamos, o tenemos el camino recorrido. Estamos empezando a recorrer lo que es la fracción rechazo de los residuos urbanos, o sea, todo lo que no sea reutilizable, todo lo que no se puede reciclar, ese es una corriente importante a desarrollar, y los NFU, digamos, los neumáticos fuera de uso. Esos serían como las dos corrientes, una por cantidad y la otra por poder calórico, que puede generar un incremento sustancial en lo que es el uso de combustibles alternativos. Hay un dato importante por ahí para destacar, para que tengan una idea. Cada horno tiene un límite técnico de utilización de combustibles alternativos. El horno principal nuestro de la Malí, la línea 1 de la Malí, puede coprocesar hasta un 15%. Con todo lo que hacemos y el esfuerzo y demás, no hemos llegado a 7, 8, tenemos días de 15, por todo un tema de generar la masa crítica para llevar. La línea 2 que se está desarrollando, tenemos un proyecto de ampliación en Loma Negra que está llevándose en Olavarría, ahora está un poco suspendida por esta situación, pero está avanzando, tiene una capacidad de coprocesamiento de un 40%. Entonces, la potencialidad que tiene esta tecnología, este método, como para apalancar la economía circular y dar una solución sostenible de medio ambiente para la gestión de residuos es muy importante. Pero es necesario que nos acompañe todo lo que es la legislación, porque si no es inviable hacer inversiones cuando no podemos capturar la masa crítica que luego la repague, ¿no? Yo creo, Gabriela, que como vos bien decías, ¿no? Esta realidad, esta cuarentena, este COVID-19, hoy está frenando un poco a nivel producción y también a nivel toma de decisiones, porque desde el gobierno nacional, hoy por lo menos el ministro Juan Cabandier está apoyando todo lo que sea tratamiento de residuos, economía circular, y creo que se entiende que hay que empezar a erradicar esos más de 5.000 basurales que tenemos a nivel país, y que también la problemática de los residuos de una vez por todas hay que solucionarlos. Me parece que es una buena alternativa a ustedes, y también entendiendo que como industria ustedes enmarcan todo esto bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS y la Agenda 2030, ¿no? Exactamente. Bueno, todo este tema de economía circular asociado al uso de combustibles alternativos toca varios de los ODS, digamos, ¿no? Y ahí quería aclarar que nosotros desde la Asociación de Fabricantes estamos trabajando en conjunto con, por lo menos, Provincia de Buenos Aires y tratando de escalar el tema para poder lograr el tema de que las leyes nos acompañen. Estamos permanentemente trabajando en conjunto con el OPDS y con producción de provincia y nación para tratar de ver de qué forma podemos avanzar con todo esto, ¿no es cierto? Sí, seguramente una vez que pase esta cuarentena, esta pandemia, vuelva toda la normalidad y todo empieza a fluir, como quien dice, dentro de una nueva normalidad, pero estaremos. Y yo te pido en lo personal disculpas que no pude ir en la visita anterior y en estos días. Todos saben que tengo una enfermedad que la estoy pasando bastante bien dentro de todo. Te lo voy a decir, fui operado hace poquito de cáncer, por eso soy hoy de riesgo y estoy transmitiendo desde casa, pero por eso no pude ir a la visita, pero apenas me recupere de todo esto, quiero volver a visitar Resicom, que ha sido una de las primeras plantas que visité cuando era un niño, cuando era un joven, pero quiero volver a ver cómo están trabajando, y eso, por favor. Cuando quiera, las puertas están abiertas, la planta está operando, nunca dejó de operar durante todo este proceso. Armaremos una linda nota y le mostraremos a la gente desde adentro cómo es el coprocesamiento. Así que, Gabriela, agradecerte tu amabilidad y bueno, a disfrutar de este lunes feriado. Muchísimas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Y era Gabriela Guzzo que nos contaba cómo el coprocesamiento se sigue trabajando en coprocesamiento en la provincia de Buenos Aires, y que Resicom sigue trabajando fuertemente para poder agregar otras corrientes y otros residuos dentro de esta tecnología. Gabriela Guzzo, responsable de planeamiento de recursos energéticos de Loma Negra y gerente de Resicom, nos contaba todo esto, y también nos contaba cómo Loma Negra ha incorporado la energía eléctrica a través de renovable en su consumo habitual. Javi, vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Acord Salud. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. Seguimos en Futuro Sustentable. Este Futuro Sustentable de feriado de 15 de junio con una temperatura muy agradable de 12 graditos y con un lindo sol en este mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hablamos de un lindo sol tenemos que hablar de lindas noticias. ¿Por qué lindas noticias? Porque estas noticias llegan desde Japón, porque Toyota va a aportar $60.000 por 2 años para el proyecto Programa Patagonia desarrollado por la Asociación Aves Argentina. Y tengo en línea a Hernán Casañas, director ejecutivo de Asociación Aves Argentina. Buen día, Hernán. Pablo Gago te saluda. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Muy bien por bien, acá, la verdad gracias que por llamar. Bien, y agradecerte el tiempo que nos dispensás y que nos cuentes un poco de qué se trata el anuncio que hizo Toyota Motor Corporation en Japón reconociendo este programa y cómo va a ser de ayuda estos $60.000 por 2 años. Sí, bueno, en primer lugar hay que destacar un vínculo de hace aproximadamente 5 años que ya tenemos nosotros con Toyota Argentina, que es una empresa que colabora permanentemente con los proyectos de Aves Argentinas, principalmente lo que hace al programa Patagonia en particular, y bueno, esto nos sirvió también para generar un vínculo con la gente de Toyota Japón, y bueno, a partir de ahí conseguir esta financiación para nuestro programa, que tiene como una de sus banderas principales la conservación de una especie de ave exclusiva de la Argentina, que es el macato viano, ¿no? Principalmente esos fondos van a ser destinados a todo el trabajo de campo, todo el trabajo de territorio que se hace en una región de las más inhóspitas de la Patagonia, muy, muy compleja para trabajar,
y en donde Aves Argentinas tiene un equipo de biólogos, de técnicos y de voluntarios que están, bueno, dejando todo por la conservación de la naturaleza en esta región. Cuando hablas de región inhóspita, ¿se puede saber en qué zona está trabajando fuertemente con el programa Patagonia Aves Argentinas? Sí, mira, en realidad estamos trabajando prácticamente desde Neuquén a Santa Cruz en varios puntos de las distintas provincias patagónicas, pero el centro focal, digamos, de nuestro trabajo es la provincia de Santa Cruz y en particular el noroeste de la provincia de Santa Cruz, donde está el Parque Nacional Patagonia, en donde nosotros tenemos una estación biológica que es el centro de operaciones de nuestros equipos y otras de colegas que también se dedican a la actividad científica, y a partir de ahí nos movemos prácticamente en toda la región de la precordillera de Santa Cruz, en todas las mesetas de altura, los lagos de esa región, que es donde habita el macaco viano y donde estamos trabajando también con otras especies, no solo de aves, sino también de mamíferos, y trabajando también con los productores de la región del oeste de Santa Cruz. Hernán, para que la gente entienda, ¿de cuántos individuos, de cuánta población estamos hablando de este macaco viano que, tengo entendido, fue descubierto en el año 74? Sí, exactamente. Es una especie relativamente reciente para la ciencia. Y en los orígenes, cuando se empezó a estudiar a la especie, estábamos hablando de una población que se estimaba en unos 5.000 ejemplares, con lo cual era relativamente estable. Las condiciones ambientales de esa región eran muy diferentes a las de ahora. Y bueno, hoy por hoy estamos hablando de no más de 1.000 individuos, con una leve tendencia a aumentar la población en función del trabajo que venimos desarrollando, pero todavía en un estado muy delicado debido a múltiples factores que tienen que ver con la acción humana, con el cambio climático, con depredadores exóticos como el bisón americano, con todo el proceso de desertización de la región. En fin, tiene una serie de problemas, pero hemos logrado estabilizar con ciertas medidas de manejo en territorio las poblaciones que ahora empiezan a repuntar un poquito. Justamente te iba a preguntar quiénes eran los que podían hacer desaparecer a este tipo de especies, a este tipo de individuos. Vos me lo contaste ahí, pero también quería entender, o para que la gente entienda, cuando ustedes necesitan tener estos recursos es porque la llegada al lugar es muy difícil, tienen las necesidades básicas armadas, tienen algún campamento. ¿En qué van a utilizar este dinero aportado por Toyota Motor Company? Sí, nosotros, como te decía, tenemos una estación biológica que es básicamente el casco de una estancia, y a partir de ahí salen los equipos de trabajo hacia las distintas lagunas y sitios donde se encuentra el macaco viano, en camionetas que en general son provistas por Toyota Argentina también. Y bueno, como te imaginarás, todo eso implica una enorme cantidad de gastos de logística, combustible, alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que implica moverse en una región así tan inhóspita. Y bueno, para eso va a servir este importante aporte de TMC. Hablábamos de la especie del macaco viano, pero ¿han ampliado en este programa, el alcance del programa, ha ampliado la conservación de otras especies nativas de la región? Sí, como te decía, desde el programa Patagonia estamos trabajando, bueno, con la problemática de esta especie exótica, no nativa de la Argentina, que es el bisón americano, que es un grave problema para muchas especies de la fauna patagónica. Y después estamos trabajando también con otras especies de aves, como la gallineta chica, el pato de los torrentes, y mamíferos como el guanaco,
el chinchillón anaranjado, que es una especie de roedor en peligro de extinción también. Es decir, es bastante integral el trabajo que se está desarrollando en los ecosistemas de la zona. Qué importante realizar este trabajo en lugares inhóspitos y que una asociación como Aves Argentinas lo pueda realizar, que viene realizando hace muchos años la conservación de distintos tipos de aves. Pero también lo importante es haber ganado este premio a nivel mundial, que había convocado, si no tengo mal el número, a más de 90 programas, ¿no? Y ser seleccionado como proyecto extranjero es un halago también, ¿o no? ¿Qué se sintió? Sí, exactamente. Sí, totalmente, Pablo. La verdad es que estamos muy contentos. El proyecto Macatoviano, como siempre decimos nosotros, más allá de todos los esfuerzos que se pongan desde nuestro país para preservar una especie nuestra, endémica, exclusiva, que además es un recurso turístico muy importante, porque por lo menos hasta la llegada de la pandemia, miles de personas venían todos los años a observar macaes tovianos en Santa Cruz, y eso generaba, por supuesto, también un movimiento económico interesante en toda la región. Pero por sobre todas las cosas, estamos orgullosos de que es un programa que está realmente formando líderes ambientalistas, líderes de la conservación. Muchísimos voluntarios y gente joven sale de ahí ya con una formación como para dirigir proyectos, como para dar pasos por sí mismo en lo que hace a la conservación de la naturaleza en otros lugares de la Argentina. Así que es un centro de formación, y yo creo que eso se empieza a notar y a valorar, no solo en Argentina, sino también en otros lugares del mundo. Sí, la verdad que vos lo decías muy clarito, ¿no? A valorar el trabajo por la conservación de aves y un centro de formación. Justamente tengo entendido, porque lo he visitado y conozco, es que ustedes en la Reserva Natural Toyota, que abrió en Zárate en el 2017, también han colaborado con el diseño, con el programa de restauración, educación e interpretación. Esta es una reserva que se puede visitar ahí en Zárate para que la gente que está acá en la ciudad tenga contacto. Sí, bueno, nosotros participamos desde los orígenes en lo que fue el establecimiento e implementación de esa reserva, conjuntamente con Toyota. Creo que es un aporte excelente de Toyota, especialmente a la comunidad de la región, en la zona de Zárate, ¿no? Porque son alrededor de 20 hectáreas que son también una forma de conectarse con lo más prístino de lo que era la región pampeana en otras épocas, ¿no? Entonces es un lugar de formación y de educación ambiental muy interesante que tiene Toyota en ese lugar. Actualmente desconozco cuáles son las normativas para ingresar por todo este proceso que se está viviendo, pero la idea es que justamente sirva como sitio para visitar a los habitantes de toda esa región, ¿no? Recién recalcaste una y otra vez que en este momento que estamos viviendo, este momento de cuarentena y de COVID-19. Yo quería preguntarte, Hernán, si han tenido algún dato para destacar durante la cuarentena en la región del Macatoviano, si hubo algún cambio que vos puedas decir, sí, mejoraron las condiciones o está todo igual, y ustedes pueden operar en las mismas condiciones el programa. Bueno, lógicamente que estas son situaciones sumamente anormales que hacen que uno tome recaudos que normalmente no tiene. De hecho, nosotros en la misma estación biológica hemos tenido nuestras medidas de profilaxis, porque sabemos que este virus puede llegar a cualquier lado. En términos ambientales es muy difícil. Hoy por hoy no se puede decir que haya un impacto concreto para esa región por este problema. Lo que sí es evidente es que la gente se traslada muchísimo menos o prácticamente nada, y bueno, eso también implica un menor impacto en los ecosistemas nativos. De todas formas, también es cierto que se ha aprovechado este momento de cuarentena en muchos lugares de la Argentina para
seguir desmontando bosques y para hacer un montón de cuestiones que con la falta de control se hacen más fáciles para el que está transgrediendo, ¿no? Así que tiene su aspecto positivo y sus aspectos negativos, el tema de la cuarentena para el medio ambiente. Sí, como todos, y esperemos transitarla de la mejor manera y poder salir de este confinamiento que estamos pasando en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Hernán, para terminar, si hay algún interesado en colaborar en Aves Argentinas o si hay algún interesado en la temática, ¿dónde se puede conectar con ustedes? Bueno, la página de Aves Argentinas, donde está la mayor parte de la información que se necesita para vincularse, es avesargentinas.org.ar. A partir de ahí hay una descripción de lo que hacemos, quiénes somos, en qué estamos trabajando, nuestra visión, nuestras posiciones institucionales, y por supuesto que el trabajo que hacemos es solamente posible con el aporte de una cantidad muy grande de socios que tenemos en todo el país y de gente que aporta su granito de arena para esto que es la conservación de la naturaleza, ¿no? La verdad que sí, como vos decías, hay que colaborar y aportar ese granito de arena para la conservación de esta naturaleza que nos está necesitando y tanto. Hernán, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. No, a ustedes, por favor, un gusto. Hasta la próxima. Y era Hernán Casañas, director ejecutivo de Asociación Aves Argentinas, que nos contaba de este premio recibido a nivel internacional que Toyota Motor Corporation les dio en función a reconocimiento del programa Patagonia desarrollado por Aves Argentinas en conservación del maca tobiano. Javi, vamos a la última pausa y llegamos al último bloque de este Futuro Sustentable. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar.
Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Auspicia este espacio de conciencia social Prudential. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. Luz de marfil súper delgado, te partirás cuando todo haya acabado. Hoy sostenés esa luz en la mirada, luz de marfil. Todo lo demás no es nada. Cambia la piel y la deja en el espejo. Debe seguir dándole duro y parejo. No va a cambiar, no, aunque el bobo se lo pida. Luz de marfil, ya se trepan las hormigas. Las montañas pueden acercarse cuando el día se deshace. Vi tus ojos con el fuego enfrente, barcos sin tiempo por la corriente. Cuida siempre esa luz de marfil que te acompaña hasta las puertas del fin.
final de este Futuro Sustentable. Hoy no pudimos tener a la querida Sabrina Pon por una dolencia, esperemos que se recupere pronto, pero Sabrina me tiró en forma privada los temas que iba a tocar y la verdad que son interesantes. ¿Por qué? Porque puede haber nueva ley de hidrocarburos. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, confirmó que el gobierno relanzará la ley de hidrocarburos después de la cuarentena por la pandemia. Dijo que se buscará dar un impulso al desarrollo de Vaca Muerta y de todo el petróleo y gas del país. Estamos en una etapa de alta volatilidad en el precio, pero creemos que este sector fundamentalmente puede generar divisas y desarrollar todo un entramado industrial. Y también te digo que en el sector minero puede haber novedades porque el secretario de Minería de la Nación tomó sugerencias de acuerdo a algún dicho de algún funcionario y podrían avanzar con la idea que YPF pueda participar en la explotación de proyectos mineros de oro, cobre, litio y plata en el país. Esto pensando que YPF puede ser un buen aliado del sector privado porque tiene experiencia en exploración y podría tomar algunas áreas y explorar. Esto con algún privado, porque hay que entender que no tiene áreas adjudicadas. Así que esto son los comentarios y dichos del ministro Hensel sobre la posibilidad que YPF empiece a incursionar como socio en algún proyecto minero y podría ser denominada YPF Compañía de Inversiones Mineras CINSA, Compañía de Inversiones Mineras SA, o sea, CINSA. Ya te contamos lo que se viene en materia energética, en materia minera. No tengo más tiempo, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, como todos los lunes a las 12 por Ecomedios, y agradecerle como siempre en la operación técnica a Javier Martínez y en casa a Delfina Gago. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.